Bueno, 22 de febrero de 2026. La verdad que nunca imaginé que íbamos a llegar tan lejos, amor. Qué bueno, muy alentador tu comentario. Gracias. Ay, qué risa. Pero bueno, estamos en camino a la sede de Chile. Y la verdad que ha sido un largo camino recorrido. Hace 14 años, un día como hoy, tú llegabas a mi puerta después de que te llamé por teléfono y te dije, por segunda vez, y te dije, disculpa, te llamé hace una semana para pedirte un presupuesto de ventanas de PVC para mi casa. Y en ese momento la emanación que recibí fue de una persona que, digo, ni se acordaba, ni ¿dónde está? ¿Que me llamaste? ¿Dónde? ¿Que quién eres? ¿Que qué me estás diciendo? Ay, fue genial, porque claro, tú estabas sumergido en un momento de tu vida que se ve muy bien reflejado en tu Sol y tu Urano en casa 8, lo cual representa allí las cientos de voces de nuestros antepasados que dan vuelta, ¿no? Que aparecen como fantasmas en nuestra vida, acosándonos, llamándonos, hablándonos, a través de situaciones que por supuesto la mayoría ve como malas, pero no, yo he cumplido con enseñarte. A 1 kilómetro. Bueno, se nos metió la gallega. Yo he cumplido humildemente con enseñarte que que nada tiene de malo todo eso, esas voces que nos vuelven locos por momentos, que en realidad son las voces de nuestros antepasados. Tú tienes allí tu Sol, tu Urano en los últimos grados de Libra en casa 8, entonces es inevitable que sea así. Pero bueno, media vuelta de Saturno, amor. 14 años, es decir, Saturno en ese momento estaba en los últimos grados de Libra, porque claro, falta un poquito de camino. Hoy está en los primeros grados de Aries, junto a Neptuno. ¿Y qué puedes compartir, a ver, de ese momento? Bueno, ese era un momento difícil de mi vida, donde estaba sobrepasado por las cosas que bueno, que a por uno, la vida misma. Por la vida, claro, por las cosas que a uno lo atormentan, ¿no? A todas las personas tenemos nuestros fantasmas y nuestras cosas, y nos ahogamos en nuestros propios vasos de agua. Y bueno, yo en ese momento me estaba ahogando en el mío, y sin encontrar la salida, digamos, ¿no? Y además yo tenía 38 años en ese momento y sentía que me iba a morir, que en cualquier momento me iban a desconectar, que yo siempre pensaba que iba a estar atándome los cordones de las zapatillas para salir a trotar y me iba a quedar, porque en ese momento en ese momento hacía bastante actividad física, corría, trotaba muy seguido, andaba en bicicleta, bueno, hacía muchas cosas. Y bueno, y sentía eso. Después, hablando mucho con vos, empecé o me ayudaste a reflexionar al respecto de que en realidad yo tenía 38 años, como la misma edad que tenía mi padre cuando murió. Claro. O sea, sí, no era consciente de eso yo en ese momento. Bueno, hoy con todo esto que tú me has acompañado durante tanto tiempo en mis propios dolores también, porque bueno, tú con tu Sol, tu Urano en los últimos grados de Libra, casi Escorpio en casa 8, pero yo durante estos años en que Plutón, el regente de justamente la casa 8 y de Escorpio, me ha estado pasando por mi Sol y mis planetas, mis aspectos en casa 7, ¿no? De toda esta responsabilidad que traje en esta vida con respecto a todos estos otros y a estas personas con las que estaba destinada a encontrarme para ayudarlos en su proceso de despertar, del despertar de su conciencia y de cierre, porque mi luna balsámica
lo hemos compartido tantas veces. O sea, yo siempre consciente desde muy pequeña de mi lista. Y tú estabas en mi lista, ¿no? Ese día que tú apareciste ahí, me acuerdo que yo había tenido un viaje astral en el año 2008. Y en ese viaje astral yo te había visto. Entonces, para mí, cuando apareciste en mi puerta fue tremendamente fuerte. Y bueno, y después ese día que estuvimos allí en mi casa como 5 horas, hablando y compartiendo, que el teléfono te sonaba, me acuerdo. Y que fue como si nos hubiésemos reconocido, ¿no? De otra vida. Fue muy fuerte ese momento. Y todos los momentos que compartimos y cuando llegamos a esto de tu padre. Claro, hoy el camino recorrido, mi libro documental en el que me has acompañado, siguiendo mis propias huellas, el estudio de mi ADN a través de mis propios dolores, los que son los dolores de mis antepasados, de conflictos no resueltos. Claro, hemos hablado mucho de esto y yo te he compartido que esto de que sentías tú en ese momento y está en tu ADN, porque esa memoria de que tu padre no solo estaba quizás fresca en tu memoria porque era algo que habías vivido en esta vida, sino que en realidad ya estos códigos que traemos, ¿no? Todo esto que son las cosas que nuestra alma acordó antes de que encarnemos y que son todas estas experiencias que venimos a vivir y que estamos destinados porque es parte de lo que nuestra alma viene a aprender. Y tú tenías ese aprendizaje cuando perdiste a tu padre tan pequeño y era algo que de lo cual venías a aprender. Y entonces, claro, es sincrónico que en ese momento te hayas sentido así, que te ibas a morir y que no, como que no había salida. ¿Por dónde salgo? Mira la historia que me armé, y recuerdo que me decías eso. Sí, esa sensación yo la tenía muy fuerte, la sensación de estar dentro de una vida de la cual no podía salir y que me sentía como atrapado, no había manera de cortar con todas las cosas que tenía encima y con todas las cosas que arrastraba, ya sea laborales, familiares, etcétera. Es como que yo sentía que estaba en una rueda de la cual no podía salir, que era imposible salir de esa rueda. Era como que no había manera, y eso me generaba como una... Nuevo mensaje de texto de 5678. Me generaba como... Parece que quiere participar en el del podcast. La gallega quiere ser parte del podcast. Eso me generaba una angustia tremenda y que yo no era consciente de todas estas cosas, las empecé a ser consciente después. Pero me pasaba algo... Claro, no, por ahí lo que no eras consciente en tu gran cruz, que es mutable, que tienes de vida, es con ascendente Piscis, bajo cielo en Géminis, descendente Virgo y medio cielo en Sagitario, es del significado, ¿no? No habías ido lo suficientemente profundo, te habías quedado en la superficialidad de todos esos dolores y conflictos a buscar el significado. O sea, ¿por qué? O sea, era porque te sentías de esa manera, ¿no? Sí, no buscaba el significado. Era imposible, no me daba la cabeza para eso en ese momento. La verdad que simplemente me sentía así, no sabía cómo salir de esa situación, y yo en ese momento me acuerdo que iba a la psicóloga porque era en la Argentina está como de moda ir al psicólogo. No sé, todos tienen que ir al psicólogo, pareciera, ¿no? Es como algo bien visto. De hecho, ¿viste? ¿Se acuerdan que hemos visto varias veces que es el país con mayor psicoanalistas y mayor cantidad de personas psicoanalizadas? Totalmente. Entonces, qué sé yo, en ese momento era como, qué bien, va al psicólogo, qué bueno. Entonces todo el mundo iba al psicólogo. Yo ni sé por qué iba, no iba por ningún problema en particular. Bueno, un día empecé a ir y me hacía bien porque era como un lugar de descarga en la que yo iba y le contaba todo lo que tenía ganas. Claro, todo lo que no le contaba a nadie, claro. Lo contaba ahí. Claro. Entonces me hacía bien, no me solucionaba nada porque en definitiva yo sentía que mucho no me servía, pero me servía en ese aspecto. ¿En el aspecto de sentir que descargabas? Sí. Por ahí es eso lo que busca el psicólogo, ¿no? Que saque todas esas cosas. No sé bien de qué se trata, pero bueno. Ahora seguimos. Seguimos porque acabamos de llegar a la aduana.
Bueno, seguimos. Pasamos la aduana chilena. Estamos camino, sí, a nuestra sede en Chile, ¿no, amor? Sí, estamos acá ahora entre Puyehue y Entre Lagos en este momento. Manejando hacia allí. Hacia allí. Y hoy estamos respondiendo a esta propuesta de la Fuente Divina de honrar estos 14 años que hemos recorrido juntos, que es como casi medio camino de Saturno. Y recién me estabas hablando de lo del psicólogo y todo eso, y me acordé que en ese momento yo estaba muy conectada con mi alma, con Antina, y bueno, y sabiendo que había terminado una relación que sabía que tenía que terminar en noviembre, a más tardar en noviembre del 2011, y había hecho un viaje muy profundo a Egipto durante diciembre y enero 2011 y enero 2012. De hecho, llegué a Egipto en momentos sumamente sincrónicos, con energías sumamente poderosas en ese momento, con la luna llena en Cáncer, impactando mi ascendente, y bueno, muchas cosas, ¿no? Y luego de eso nos encontramos. Y entre todas las memorias que a mí se me habían activado era esto de haberte visto por última vez allí hace miles y miles de años. Entonces, y recordando Saturno, claro, Saturno estaba en los últimos grados de Libra, conjunto a mi Urano, que lo tengo en 29 grados de Libra, conjunto a mi bajo cielo. Y tú tienes allí nomás tu Sol, ¿no? Entonces, era realmente como que llegabas a mí con esta responsabilidad que yo tenía de ayudarte a despertar. Para mí fue sumamente impactante verte, reconocerte, reconocer tu alma, quién eras, y verte tan dormido. Fue tremendamente desgarrador para mí. Y digo, claro, qué fuertes son estos acuerdos de las almas, ¿no? Pero no podía ser de otra manera, porque si tú estabas en mi lista, esa lista de personas con las que me tenía que encontrar, como dice la luna balsámica, y ayudarte a cerrar un ciclo, que de hecho tú tienes muchos aspectos allí en esos últimos grados que hablan del cierre, justamente los últimos grados, no sé, tu Sol, casi en los últimos grados. ¿Tenías algún aspecto analítico concretamente en 28 o 29? No me acuerdo ahora en este momento. Me parece que Mercurio. Ya te digo. A ver. Sí, bueno, Ícaro era que tenías en Sagitario, ¿no? Que es el que cree que justamente se la sabe todo. Se la sabe todo y encima cree que claro, que cree es como potenciado. Que todo es muy fácil, que me armo esto así nomás y ya haciendo o ya en evoluciona. 5 minutos lo hago. En 5 minutos lo hago. Tal cual. Y Pero bueno, me lleva más de 5 minutos, sí. Me lleva un montón de tiempo, creí Sí. que era más fácil de lo que en realidad era. Sí, no te olvides también que Ícaro sufre por su padre de Dalo, que le dice, pero que lo baja de un golpe y que tú creías que esto era tan fácil. Y la verdad es que no, claro, no es tan fácil. Y siento que yo he cumplido un poco ese rol a tu lado, porque yo llegué con todo ese Saturno. Bueno, yo sí tengo un montón de aspectos en los últimos grados, en anarético, mi Saturno, bellamente aspectado, mi Urano, mi bajo cielo, mi medio cielo, mi Sol. O sea, sí, tengo un montón de grados. Así que hablan también, no solo mi luna, de los ciclos que vengo a ayudar a cerrar, ¿no? Porque tengo como una maestría, como mucha sabiduría en relación a todo esto. Y en ese momento Saturno tocando mi Urano, tu Sol, digo, claro, era o ayudarte a despertar o ayudarte a despertar. Y ha sido muy difícil ese proceso. No, ha sido un viaje a través del infierno para poder encontrar el cielo, tu cielo y mi cielo y nuestro cielo. Muy, muy duro. Pero bueno,
Hubo momentos igual y hay momentos llenos de magia. De hecho, cuando nos reencontramos me acuerdo una que fue genial. Que en ese momento cuando estuvimos en casa como 5 horas en la torre, ¿te acuerdas? Y tú me dijiste días, o sea, mucho después me dijiste no, porque había un montón de gente en la obra ese día, ¿no? Porque fuimos a la parte de la casa por la que yo iba a presupuestar las ventanas y subimos a una torre que tiene un 3er piso y estuvimos allí hablando y bueno, y en ese momento... Para poner en contexto a las personas que están escuchando, la casa estaba en obra. Claro, la casa estaba en obra. Yo te había llamado por lo del presupuesto de las ventanas. Y entonces, en ese momento me acuerdo que días después te dijiste, no, porque había un montón de gente en la obra, ¿no? Trabajando. Y yo te miré y me largué a reír. Ese es el recuerdo que yo tengo de ese momento, es como que había mucha gente alrededor. Había gente trabajando, claro. Y yo te dije, no había nadie. O sea, no por lo menos en la 3ª dimensión, en este plano físico. No, en otras dimensiones sí, claramente, porque bueno, yo acompañada estoy desde que nací, con mucha gente. O sea, no. Así que me reí mucho porque digo, no había nadie. O sea, cómo fue realmente un momento de conexión tan profunda de nuestra alma que tú lograste percibir todos los seres que habían a nuestro alrededor en ese momento, que bueno, es una lista larga de las personas que estaban allí con nosotros ese día. No va al asunto, pero no estaban en el plano físico todas esas personas y tú las percibiste. Y eso en un tiempo, hace 14 años atrás, cuando no era este momento de Saturno y Neptuno ingresando en Aries y que todas estas facultades y todo este reinicio y esto, o sea, es como si en ese momento tú ya hubieses vivido tu oportunidad, tu momento de reinicio, de reseteo, en que tenías de alguna manera, al yo estar conectada con mi verdadera identidad, que es mi identidad espiritual, que es mi alma antina, claro, es como que todo aquel que recibe de alguna manera mi emanación y conecta con esta frecuencia en la que yo vivo, es como que le pasa lo mismo, tiene la oportunidad de entrar en resonancia con esta otra nivel de conciencia o este reino que es el reino de las almas, donde podemos reencontrarnos con nuestra alma. Porque eso fue extraño. De hecho me miraste y me dijiste, ¿cómo que no había nadie en la obra? Y yo te dije, no había nadie en la obra. Ese día no había nadie. Y bueno, y esa fue una de las tantas cosas que empezaron a sucedernos, ¿no? Va, a ti, junto a mí, porque a mí ya me sucedían y me suceden todo el tiempo. Pero tú empezaste a experimentar por ahí una realidad distinta a la que habías experimentado hasta ese momento, ¿no? Sí, fue como un punto de quiebre ese día. Fue algo como inesperado para mí porque yo simplemente iba a ver un presupuesto potencial para vender unas ventanas para una casa. Y sin embargo me encontré ese día con alguien que sentí desde el momento en que la vi, que la conocía de toda la vida, y esas 5 horas que estuvimos en la obra charlando, era como que estuviéramos adentro de una burbuja, y dentro de esa burbuja, imagínate lo fuerte que habrá sido esa burbuja para mí, o para mi percepción, que sentí que había un montón de gente alrededor trabajando y todo, y es como que estaba como inmerso en ese microclima que generamos como en otra dimensión. Claro, tal cual. Literalmente. Y eso fue la sensación que yo tuve ahí en ese momento. Y bueno, y después de esas horas charlando juntos, tuviste que subir corriendo al... Lo que me pasó, no, pero antes de eso, yo me acuerdo perfecto de esta sensación que yo subí. Tengo como cosas muy vívidas de ese momento, de ese día. Una cosa, me acuerdo que yo tenía una camioneta en ese momento que tenía un
una pantalla que le había puesto con un GPS, que era una pantalla que era bastante fea porque era de otra camioneta, entonces sobresalía, era bastante fea, pero bueno, para ese momento hace 15 años tenía un GPS, y yo había puesto el GPS para encontrar la casa, donde era. De eso me acuerdo, que creo que era una de las primeras veces que usaba ese aparato, y es como que lo tengo muy presente. Y después otra cosa que me acuerdo es cuando me voy ese día, que salgo, me subo a la camioneta, y ni bien me subo y arranco, digo, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Fue esa sensación, y eso que dije ahí fue como un quiebre, porque sentí que no podía seguir así, que yo tenía que hacer un cambio en mi vida, que no podía seguir como venía. Eso fue re fuerte, esa fue una de las cosas más fuertes del día. Y otra cosa pasó 5 minutos antes de eso, que fue cuando nos despedimos, que vos me abrazaste, y yo me quedé con los brazos, no me esperaba que me abrazaras, y fue un abrazo que me atravesó. Y yo soy bastante frío, no soy una persona que, con las personas que no conozco por lo menos, no soy muy cariñoso ni afectuoso, y con los que conozco, si no los conozco si no son de mi círculo muy íntimo, tampoco soy muy afectuoso. Mi círculo íntimo se remite a 2 personas, ¿no? Más de 2 no. Entonces, 2 o 3. Y entonces me cuesta un poco demostrar mi afecto con las personas, aunque lo sienta, pero me cuesta demostrarlo. Y bueno, ese abrazo de ese día fue como re fuerte, que creo que fue lo que hizo que yo saliera 5 minutos después de ese abrazo y dijera, bueno, no puedo seguir de esta manera, tengo que cambiar mi vida, que hacer algo para cambiar mi vida. Así que bueno, fue algo que fue un antes y un después, ese día, ese momento, hace 14 años. Y más o menos fue esta hora, mirá. Ay, sí, ahora que estamos, ¿verdad? son las 13:25 Es verdad. en este momento, y yo creo que llegué a tu casa ese día entre las 13:30 y las 13:45 aproximadamente. Claro, porque yo esa mañana había estado hablando con la hermandad y bueno, y con las altas esferas, y porque claro, yo había terminado mi relación tal y como estaba escrito en noviembre del 2011. Luego había hecho este viaje tan profundo a Egipto, a Stonehenge, a Estambul, y había pasado mucho tiempo en Egipto, y había vuelto con la sensación de que bueno, yo ya sabía que había bueno, yo te lo he compartido tantas veces, que yo siempre tuve estas parejas o estos vínculos con personas con las que yo ya sabía que en algún momento eso se iba a terminar, porque igual no era la persona que me tenía que acompañar en esta labor concreta que yo traía al mundo. O sea, era sí acompañarme en una etapa, en un periodo, pero distinto. Y en ese momento sabía que la persona que tenía que llegar, que estaba por llegar, era lo que se me había transmitido, de que mira, está por llegar, viene un poco demorado, pero llega. Y esa mañana yo me acuerdo que había estado de rodillas llorando, porque digo, bueno, listo, ya está. O sea, sí, ¿cuánto tiempo más va a tardar? Porque la verdad es que ya, o sea, ya no aguanto más ya. O sea, bueno, cuando llega, cuando nos ponemos a trabajar en lo que acordamos, es desde nuestra alma, o sea, que tiene que ver con servir al mundo y bueno, y dar forma a todo esto que yo ya venía dentro de mí pulsando hacía muchísimo tiempo, que era la Fundación Escuela. Entonces, no sé, que venía pulsando en mí desde el reencuentro con mi alma en el 2007, y bueno, y todo esto venía pulsando. Entonces fue como, bueno, y ahí me llama mi expareja y me dice, ¿hablaste con Matías Gataz por las ventanas? Y entonces yo en ese momento digo, o sea, lo llamé hace una semana, pero no me llamó más, no me devolvió el llamado, ni me avisó cuándo viene a ver esto. Y él me dice, porque lo vi esta mañana en una obra, y si quieres lo llamo, y le aviso que te llame. Y
le digo, bueno, sí, está bien. Y corto el teléfono y me acuerdo que fue como un pulso que me vino muy fuerte que dijo, no esperes a que él lo llame. Llámalo ya. Y entonces agarré el teléfono y te llamé. Y para cuando te vi al llegar y te vi, dije, ay no, y te reconocí, me acordé del viaje astral en el año, esto era 22 de febrero del 2012, y esto había sido en octubre más o menos del 2008 cuando yo te vi en un viaje astral, antes de esto fue al despertar una mañana que tomaba el avión para irme a Perú. Allí, entonces a un viaje místico y me acuerdo que abrí los ojos y me acordaba de todo el viaje, de cada detalle, de ti, de haberte visto, de las otras personas con las que estaba, y bueno, y el lugar donde estábamos y lo que estábamos haciendo en ese momento. Hoy me encanta porque viste que hoy es como que los científicos están comprobando que todos estos supuestos sueños, que yo siempre he dicho que yo desde muy pequeña tengo el don para percibir claramente cuál parece un sueño y cuál en realidad es un viaje astral, pero en realidad siempre consciente de que son como viajes a otras dimensiones. Y hoy viste que está saliendo a la luz, entre tantas cosas que están saliendo a la luz, que esto es así, que efectivamente los sueños son viajes a otros estados de conciencia, a otras dimensiones. Así que imagínate cuando te vi aparecer. Claro, fue... y al fin llegaste. Te estaba esperando. Fue como así. Venís tarde. O sea, apúrate, listo. Empezamos a trabajar, que tenemos mucho que hacer en este planeta. Y bueno. Y tú sin entender nada. Pero bueno, yo siento que sí entendías, ¿no? Porque si no hubiese pasado todo esto, ¿no? De 14 años. De un viaje súper intenso y profundo. Entonces... ¿no? Sí, no sé. Yo creo que no entendía nada en ese momento y no sé si entiendo mucho hoy, pero bueno, fue un encuentro que creo que estaba destinado a que pasara, ¿no? Claro, por eso digo, o sea, cuando queremos intelectualizar cosas que tienen que ver con nuestro corazón, con nuestro espíritu, con nuestras memorias de otras vidas, incluso de otros mundos, de otros niveles de conciencia, de otras dimensiones, donde estamos y somos una versión muy distinta a la que parece ser aquí, ¿no? En este mundo, en esta tierra, aquí y ahora. Entonces como que si lo intelectualizamos, tú dices, no, yo no entendía nada, no sé si entiendo ahora, pero claramente tu espíritu sabe, ¿no? Y bueno, yo siempre les he enseñado en la fundación a todos que el corazón hace posible lo que la mente cree imposible. Sí, de hecho, perdón que se interrumpa, de hecho, con esto que decís de intelectualizar, hubo dos cosas que no tienen que ver con el intelecto que me pasaron también ese día, ahora recordando, es como volviendo a ese momento. Y una fue en el momento en que nosotros subimos a la torre, que como habíamos dicho la casa estaba en obra y había una escalera de madera, de esas típicas escaleras de obra, con los peldaños pegados todos, clavados a dos maderas torcidas, todos los peldaños distintos. Bueno, subimos ahí, yo subo primero y cuando estás subiendo vos, amago como a darte la mano para ayudarte y ahí instintivamente dije, y saqué la mano y dije, no, si la toco no me voy más. Y eso no sé de dónde me vino. Fue algo como no sé de dónde me vino, de otras vidas, me vino de un reconocimiento muy profundo, no sé, ¿no? Fue algo como instintivo que salió solo, ese pensamiento así, muy extraño me pareció. Y eso sí lo unimos a que luego cuando finalmente después de un tiempo tuvimos la oportunidad de que después de que tú, ¿no? Quedó en ese momento muy en claro después
los días tuvimos la oportunidad de hablar de todo esto y en ese momento quedó muy en claro que tú tenías que, bueno, cosas que resolver, ¿no? Estabas casado, tenías hijos, tenías tu vida. Y entonces cuando luego tuvimos la oportunidad finalmente de estar juntos, me acuerdo que una de las cosas y más impactantes es eso, que cuando tú me tocaste por primera vez, me acuerdo, yo dije, estas manos las conozco, esta sensación. Y eso va de la mano, no, valga decir de la mano, de lo que tú estás diciendo, porque tú estás diciendo que no me querías tocar porque en ese momento te vino así, y yo la primera vez que me tocaste fue como, ay, estas manos son súper familiares, no. O sea, a ver estas manos que me tocan, no sé, el brazo, las manos, lo que sea, el rostro, no sé, digo, ay, esta energía como en ese momento, el que lograba percibir, y digo, estas manos las conozco. Pero me pasó otra cosa ese día también, que cuando yo me voy, que con la convicción de que mi vida tenía que cambiar, y lo llamo a un amigo por teléfono y le digo si estaba disponible para salir a trotar, que era algo que yo hacía habitualmente, y nos fuimos al Cerro Otto y lo subimos completo el Otto, me acuerdo, y lo bajamos en un rato, y lo que yo le hablo ese día, le cuento lo que me había pasado y le pregunto a él qué opinaba él de las almas gemelas, porque no sé dónde me había salido eso. Lo mismo de ese pensamiento que tuve en ese momento de no tocarte, no agarrarte la mano, fue un poco lo mismo, me vino de algún lado, de algo que yo siempre tuve en mi cabeza, de que las almas gemelas existen y que cada uno tenemos un alma gemela y solamente tenemos que encontrarla. Y yo ese día me vino esto del alma gemela, algo totalmente prematuro, porque si vos lo intelectualizás, claro, decís, conozco una persona que fui a hacerle un presupuesto a unas ventanas, no sé ni quién es, ni qué hace, ni nada, la vi un rato nada más y nada más. O sea, si lo intelectualizás es una locura. Y además recuerdo que una de las cosas más locas que yo me quedé como diciendo, ¿por qué me dices esto? Me acuerdo que cuando luego subimos a la torre, que tú viviste esa experiencia sin que yo supuestamente la supiera, y entonces en un momento estamos hablando y tú me dices, no, porque yo estoy en el mejor momento con mi mujer. Y yo me acuerdo que te miré como diciendo, ¿y a mí qué por qué me dices esto? Porque me había quedado enganchado con eso de la mano, como diciendo, quiero aclarar todo porque esto es una locura mía, digo yo. Fue algo que me salió de adentro. Claro. Entonces dije, bueno, no sé, estoy medio loco. Claro. Será una locura, entonces mejor voy a aclarar todas las cosas. Estas cosas del corazón, ¿no? Del espíritu, que vienen de lugares mucho más sensibles, intuitivos, empáticos, que no tienen nada que ver con el intelecto. O sea, que cuando uno la verdad que los quiere intelectualizar, o para quien es, bueno, como te pasaba a ti, que en general tú estabas siempre gobernado, y te pasa hasta el día de hoy en que cuántas veces te encuentras siendo gobernado por tu mente y no por tu corazón, y bueno, que es tu propio trabajo además como perro en el sol, que vienes a trabajar eso, el poder de tu corazón. Y entonces, y hemos estado durante años ahí, yo enseñándote, porque todo primero a mí me llega por intuición, por empatía, por esta parte mía senciente, sensible, y después el intelecto. Es como que, bueno, sí, después llega intelectualmente, claro, es esto, lo llaman de esta manera, acá, bueno. Pero para mí lo más importante es lo que me dice mi corazón, porque yo en mi sabiduría ancestral sé perfectamente que el corazón no me va a mentir jamás. La mente sí, te miente, te engaña, te manipula y te da vuelta como una media, pero el corazón no, el corazón no, el espíritu no, nuestro espíritu nos dice la verdad siempre. Entonces, claro, todo parecía como de un grado de locura bastante interesante para la mente. Ay, para la mente sí, totalmente. Pero para nuestras almas no, porque nuestras almas de hecho estaban
en ese momento conectadas más allá de, evidentemente, más allá de quiénes éramos o quiénes se nos había destinado ser en esta vida. Tú supuestamente Matías Gataz y yo Laura Müller. Entonces es como que, bueno. Sí, totalmente. Y además ese comentario que yo te hago en ese momento Sí, viene de todos los condicionamientos que tenemos los humanos, claro. todo ese sistema de creencias que tenemos de que Sí. tenemos que hacer todo Exacto. como dice la sociedad que tenés Sí. que hacer. Los famosos mandatos No. familiares y los mandatos sociales de los que hemos estudiado tanto durante estos años, y yo les he enseñado a todos ustedes en la fundación que la verdad es que es muy difícil romper con esos mandatos, pero de eso se trata. O sea, estamos acá aprendiendo porque en determinado momento, como parte del camino evolutivo de nuestra alma, vamos a tener que romper con esos mandatos, tanto familiares como sociales, que son los que nos condicionan a ser ese que nos dijeron que teníamos que ser y no quizás el que somos verdaderamente, Claro. más allá de esta encarnación y de esta vida. Y eso es como decir, ¿cómo explico que a mí me pasó todo esto con esta persona? Claro, ¿Cómo lo explico? No hay manera de explicarlo. Entonces uno Claro. trata de negarlo haciendo ese comentario, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, cuando yo salgo, que te lo comentaba hace un rato, que digo, bueno, tengo que cambiar en mi vida, no puedo seguir así. Me refería específicamente a mi vida con la que era mi mujer en ese momento. claro, tu pareja. O sea, sí, yo me tenía que separar. claro, Digamos, si no me había separado antes, era por condicionamientos sociales y por un montón de condicionamientos míos personales. claro. Pero no por otra cosa. Sí, que no olvidemos que tú tienes Saturno en Cáncer conjunto a tu nodo sur. Es que justamente allí en lo que es esa familia, ese hogar, esa familia que tú habías conformado con ella, con esos hijos, con esa casa, con el perro, la camioneta, la vida, o sea, todo. Y a Saturno allí era como que tú decías, no, como... Sí, justamente. que no estaba mal eso, pero lo que estuvo mal por ahí fue no haberme dado cuenta que estaba con la persona que no era para mí y que yo no era para ella, qué sé yo, eso. Claro. Pero sí, bueno, sí, eso no lo sabemos a veces. No, O si lo por sabemos, supuesto, no. o si tenemos algunos No. indicios o nos van pasando No. cosas que nos indican Sí. que no es así, no le damos bola, No, lo pasamos no, por alto. no. En general, claro, en general las personas lo ignoran, lo dejan pasar, porque además, bueno, es como demasiado violento para la mayoría este tipo de decisiones. O sea, es un movimiento emocional, bueno, tú lo soportas y lo soportaste, tienes Mercurio en Escorpio, tienes ese Sol junto a Urano casi en Escorpio, en tu casa 8, entonces es como que, bueno, y además hace unos días descubrimos que era cero positivo, entonces digo, claro, y todo lo que eso significa, tener esa sangre además y todo, que es como el aguante, ¿no? Que yo te veo que aguantas como muchas cosas y además en esta necedad de la que estás aprendiendo y lo terco que eres y como lo inflexible y todos estos conflictos heredados en relación a la inflexibilidad y la falta de adaptabilidad, que lo hemos estudiado por años, en ti es como que, claro, todo eso hace también la guerra, ¿no? La resistencia a moverte del lugar. El día que te muevas definitivamente, y lo digo no solo en todo lo que ya te has movido, porque evidentemente te moviste, pero mi responsabilidad siempre está en enseñarles que el cambio es permanente y constante, ¿no? La impermanencia del universo. Entonces no es que nosotros porque nos movimos en alguna situación en nuestra vida, listo, ya está, me moví, listo, se acabó. No, después hay nuevos desafíos, el crecimiento sigue y tenemos que seguir moviéndonos y comprendiendo, o sea, cuándo es el momento en el que listo, de esta situación ya está, ya aprendí, sigo adelante. Y entonces todo eso que te estaba pasando, claro, es difícil, ¿no? La mayoría de la gente no se mueve de ese lugar. La mayoría de la gente no se mueve, la mayoría de las personas no hacen, o sea, tú fuiste como muy valiente, porque... Pero siento que, claro, ¿te acuerdas que lo hemos compartido tantas veces? Que fue como ese amor que de otras vidas y ese lazo y ese vínculo y esa emanación que recibiste en ese momento la que hizo que
se te removiera todo y que dijeras, bueno, no, pero yo no, y ahora, que no te pasó solo a ti, le ha pasado también a muchas personas con las que me he encontrado en este mundo, porque el amor, por supuesto, no es solo el amor de la pareja, ¿no? El amor acuariano es el amor hacia todas las personas y hacia todas las cosas. Me acuerdo que mi pareja anterior se reía de esto y me decía, claro, porque tú me quieres a mí como quieres al poste de la luz. Y yo digo, y sí. Para mí en mi amor mi amor no hace diferencia. Yo amo al poste de la luz tanto como amo a todas las personas. Me acuerdo cuando te lo dije la primera vez, que tú con tu luna en Leo dijiste, ¿cómo? ¿A mí no me amas más? Me tendrías que amar más a mí, porque ¿cómo que me amas igual que a todos? Ay, pero bueno, no importa. Entiendo que no se entienda todavía eso. Es difícil comprenderlo. Pero bueno, fue una decisión, volviendo a ese momento y a todo lo que te estaba pasando, fue valiente de tu parte. Pero bueno, porque la mayoría no da ese salto al vacío y no se libera, porque en realidad son todas cadenas, ¿viste? Que autoimpuestas, porque nosotros mismos nos imponemos estas experiencias desde el nivel del alma, por supuesto, no desde el nivel del ego inferior, desde la personalidad, sino desde el alma. Nos imponemos estas experiencias para aprender y hacernos más fuertes. ¿Te acuerdas que hace un tiempo les enseñaba esto de cómo uno puede darse cuenta de un alma quizás más evolucionada que ha elegido nacer en esas familias con tantos conflictos? Porque hablamos de nuestras familias, ¿te acuerdas? De nuestra familia, sí, y de cómo nuestra familia, cómo nosotros no sentimos, o sea, no tenemos apoyo de nuestra familia. Es como que nuestras familias están con un montón de conflictos y de cosas, entonces no están presentes en nuestra vida, no por lo menos directamente nuestra madre, nuestros hermanos. Sí, yo estuve pensando con respecto a eso. Y eso tiene que ver con lo que nuestra alma viene a evolucionar y aprender. Entonces, porque es un desafío muy grande nacer en este tipo de familias, donde no cuentas con el apoyo ni de tu madre, ni de tu padre, ni de tus hermanos, ni de nadie. Y bueno, y en tu caso más todavía con todo esto que luego se desata por tus elecciones. Entonces, en mi caso no. En mi caso es una cuestión de, no sé hasta qué punto son tan indiferentes. Yo tengo una hipótesis al respecto. A ver, ¿cuál es tu hipótesis? Me encanta. encanta. ¿Qué pasa con respecto a esto? Como tengo Ícaro en Sagitario. Sí, no, y un medio cielo y un montón de cosas. Entonces, puedo decir cómo son las cosas. Sí, decime, me encanta cuando me haces de maestro. Para mí, el tema acá con esto de lo que pasó con nuestras familias, que no nos han apoyado. Pero igual hay aspectos diferentes, ¿no? O sea, guardando las diferencias. Sí, bueno, te hablo de la mía, de mi familia. Como que en mi caso es una cuestión de que yo sé que siguen todo lo que hago, pero están ahí como a la distancia mirándome. Bueno, en mi caso es, por lo menos mi teoría, dice que uno con la familia siempre está como negociando algo. No es totalmente sincero el vínculo que uno tiene. Siempre está negociando algo. Hago esto pero para complacer al otro, porque si no el otro, si no hago esto. Entonces cuando vos cortás y haces lo que realmente sentís que tenés que hacer, tremendo, y eso no está de acuerdo con el resto del pensamiento familiar, tremendo, se genera ese quiebre tremendo, rotundo, que es lo que me pasó a mí. Exacto. Por lo menos esa es mi hipótesis. Sí. Entonces quedás fuera de ese, que de tu familia nadie entendió qué te pasó. Y bueno, lo dijo el otro día tu amigo Eduardo hace un tiempo cuando estuvimos almorzando con él. Pero es que tú eras un tipo tan equilibrado, tú eras un tipo tan en balance. Y yo lo quedé mirando como diciendo, ¿de quién está hablando? porque apariencias engañan. Porque yo no fue con lo que yo me encontré. Uy, mira, ya está el volcán Osorno. Saludemos a mi papá. Hola, papi. No era eso igual lo que te quería mostrar, el volcán. ¿Qué? Pero bueno, no, es que había una construcción
Nosotros estamos siempre mirando arquitectura. Entonces, no, había pero una yo veo acá el construcción volcán. superinteresante. No, está mi papá, tengo que saludarlo, lo siento, lo lamento. No. La construcción luego pasa, Bueno, sí. pero sí la vi con el techo verde, Sí. que es lo que queremos hacer en nuestra oficina acá. Así que nosotros vamos por el mundo los dos mirando siempre todo lo que tiene que ver con arquitectura e interiorismo, nos pasamos en eso. Entonces, ¿qué estábamos hablando? Ya me Estábamos olvidé. hablando de la familia, de cómo se generó ese quiebre rotundo y esa falta de apoyo, que por ahí no les pasó al resto, pero porque en mi caso yo hice algo que nadie hace. Sí, Entonces, sí. Te estaba diciendo que ellos no entendieron qué te pasó porque tu amigo Eduardo decía, pero si tú eras tan equilibrado, y yo no me encontré con eso, yo me encontré con un desequilibrio muy grande. Tú en ese momento llegabas a mi casa tremendamente desequilibrado y yo te miraba y yo decía, pero este chico está en un estado de locura total. Era como súper grande el desequilibrio mental, emocional, tremendamente yo grande. creo que todos lo estamos, lo que pasa es que algunos lo Sí. disimulamos más que otros. Claro, por eso es que para mí fue fuerte. Yo digo, qué bien que lo disimulas. Eso es un poco libre en 8 igual. O sea, es disimular toda esa oscuridad que está dentro y que justamente por el momento evolutivo de tu alma no está resuelto todo eso todavía. No es que tú te lo encuentras allí todos esos aspectos llenos de luz, no, todavía están llenos de oscuridad, que quiere decir que están llenos de conflictos por resolver. Y que si no estudias, no trabajas en tu autoconocimiento y en realmente poder iluminar todas esas partes, bueno, nada, seguirán ahí como fantasmas acosándote. Entonces, pero es comprensible lo que a todos ellos les sucedió. Es súper comprensible, yo te lo he dicho, no, pero es obvio, o sea, y sí, como si ellos no, además, bueno, no. Tú elegiste todo ¿cómo se llama? Este hermetismo que es propio de Saturno en Cáncer. Elegías cruzar la calle, ¿te acuerdas? Cuando te cruzabas con las personas y me decían, no, es que... Y le digo, ¿y lo saludaste? No, crucé la calle. Le digo, ¿pero cómo cruzaste la calle? Entonces era como, bueno, tu experiencia. O sea, Sí. es de lo que tú has venido a aprender en esta vida. Pero tú has venido a aprender de los vínculos y de todo esto... Sí, yo Nudos, porque la casa 8 está llena de nudos. he venido a y aprender de los vínculos, pero nunca quise vincularme mucho con las personas. Claro. Porque me costaba vincularme. Yo me encontraba con alguien y es verdad lo que vos decís, pero me pasó siempre. Yo me encontraba con alguien y no tenía ganas de dar ningún tipo de explicación de nada y Claro. prefería cruzarme la calle y hacerme como Claro. que no lo había visto. Claro. Sí, que yo te vi en muchos de esos aspectos. Eso me generó un montón de problemas. Claro, porque yo No te fue vi gratis. muchas veces que la fuente divina te creaba la oportunidad en que justo esa persona pasaba frente a ti o no sé, o estábamos en el mismo lugar, con determinadas porciones nos encontrábamos y tú elegías darte la vuelta y ir para el otro lado y yo te miraba como diciendo, Sí. pero ¿no ves que te están dando la oportunidad de que te revincules o que hables o Sí. que lo saludes o que algo? Que yo soy el polo opuesto, porque a mí esas cosas me suceden y yo siempre siento que es la fuente divina que me está dando la oportunidad de que yo establezca un vínculo con esta persona, hable, me relacione, bueno, y como portador de luz le lleve luz, alegría, algo, entusiasmo, ¿no? Que es la clave de Dios, siempre el entusiasmo. Entonces era como para mí desconcertante. Sí, es así, me pasó muchas veces y bueno, no, y eso me generaba problemas porque después la gente hablaba. Claro, porque es como dijo tu amigo Eduardo, que eso daba para que la gente malinterpretara Claro, muchas tal cual, cosas sí. y pensara, no sé, viste en el Ernoj, que también digo siempre la mente podrida de las personas, pero Sí. bueno, porque podrías no pensar todo eso si Claro. estuvieras en un estado de salud mental, pero Sí, como pero bueno, en este planeta la salud siempre mental tendemos no. a especular. Uy, Dios con mío, lo claro. con las reacciones de los demás. No, y además si que la fulano mente... reacciona de tal Sí. manera, empezás a especular por sí. qué reaccionó así, te armás toda una película. Pero es la proyección de la propia sombra, porque ¿qué otra cosa es? A mí no se me ocurriría pensar todas esas cosas. Y nunca se me ocurrió, de hecho. Entonces, como que para mí fue todo un recordar cómo es realmente el viaje por la oscuridad. Junto a ti fue un recordatorio, pero violento en relación a todo esto. Porque si bien yo en mi vida había tenido como approach a todo eso, bueno, mi padre era un personaje infernal, mi madre, bueno, y todos como todos, ¿no? Con sus conflictos.
después había vivido esa experiencia kármica cuando me casé, de 3 meses tremendamente traumático, pero en general esta cuestión, ¿no? de mi paz interior y de estar siempre desde que nací en paz conmigo misma, era como que para mí todas estas cosas fueron tremendamente violentas, súper violentas, todas estas experiencias, de un nivel de maltrato. Y te enseñé que si los demás te juzgaban, el primero que emite ese juicio eres tú hacia ti mismo. O sea, no los demás. Después los demás te juzgan como consecuencia de que tú te estás juzgando, pero la verdad es que... Pero bueno, ha sido todo un viaje de aprendizaje muy profundo. Sí, y ese tema es algo que yo vivo normalmente. Si me presentan esas oportunidades, a veces las tomo y a veces no. Estoy tratando de, gracias a un poco tus enseñanzas y lo que vos me ayudaste a ver, con respecto a ¿qué hace? Ay. Un poco esas enseñanzas no, creo que honrémoslas porque son clave. Hoy ves las cosas y las percibes de una manera totalmente distinta. Gracias a todo lo que has estado estudiando durante todos estos años. Yo eran cosas que no veía. Y además, bueno, nada, no te olvides que cuando Plutón empieza a tocar mi sol, todo lo que hay a mi alrededor es como esa obligación de evolucionar. Y si yo siento la obligación de evolucionar, y el que está al lado mío, ¿qué va a hacer? No evolucionar. Como que te ves obligado también. Entonces ha sido esto, durante años muchos resistiéndose a evolucionar y yo como gran maestro de sabiduría obligando a que no, es que esto tenemos que evolucionar, debemos evolucionar. Saturno conjunto a mi ascendente lleno de luz, debemos evolucionar en estos aspectos. Esto es fundamental para ti, para mí, para muchas almas. Entonces debemos. Pero bueno, viste cómo es Saturno, ¿no? La gente en general no lo quiere. Tiene mala fama. Pobre. Y yo lo tengo sobre mi ascendente. Oh, pero si somos tiernos. Bueno, da para mucho más nuestro podcast. Pero la verdad que ha llegado el minuto 52 de nuestros 52 años en la Tierra. Y hemos llegado a Osorno. Así que por ahora este podcast sale así. Tenemos mucho más para compartir, ¿no, amor? Sí, mucho más. Y bueno, feliz aniversario. Bueno, gracias, igualmente. Te sigo amando y honrando como el primer día, aunque el infierno ha sido de aquellos. Pero bueno, amor, gracias por todo lo que me has enseñado, porque más allá de que yo haya escalado un poco más la montaña, no significa que yo no esté aprendiendo también acá. Así que gracias infinitas, porque has sido para mí un gran maestro. Gracias. Gracias.